Muy buenas a todos y bienvenidos un día más al Blockcast, al podcast de Block Invest. En el día de hoy hablaremos sobre market makers, cómo funciona el mercado, regulación, nuestra opinión sobre la economía actual y la de los siguientes meses. Y para ello no he podido traer a una persona mejor que Alejandro Cuesta, a Axel en Twitter. Muy buenas, Alex, ¿qué tal estás? Muy buenas, Sergio. Pues encantado de poder estar aquí, de compartir un rato contigo, hablando sobre todos estos temas tan de actualidad que tenemos ahora mismo y que tanta controversia causan en redes sociales. Así que vamos a darle, ¿no? Lo mismo, tío, siempre es un placer. Y la verdad que como economistas siempre en la carrera nos enseñan que el precio de un activo depende de la oferta y la demanda. Y te quería preguntar, en un mercado actual cripto, en un bear market, viendo cómo está la economía actual, viendo que es un mercado ilíquido actualmente, ¿cómo crees que oscilan los precios realmente en el mercado cripto actual? Mira, esto es una pregunta muy buena, ya que, como dices, al final en la carrera, por nosotros que somos economistas y que además hemos estudiado en la misma facultad, te tienden a decir o te enseñan siempre que la oferta se rige por, o sea, perdona, el precio de un activo se rige por la oferta y la demanda. ¿Qué pasa? Pues que en mercados como el actual, bueno, el mercado de las criptomonedas, que no está regulado, y sobre todo que la liquidez en muchas ocasiones pues es prácticamente nula, sobre todo si vemos la capitalización de mercado de muchas criptomonedas. Aquí el precio no se rige tanto por la oferta y la demanda, sino que entran en juego o tenemos otros actores, que serían los market makers o los creadores de mercado, por así decirlo de una forma más coloquial, que se encargan justamente pues de proveer esta liquidez al mercado. Serían como un intermediario, estaría el comprador, el vendedor y esa tercera parte que se encarga justamente de proveer de liquidez, de que exista una contraparte siempre para que si bien alguien quiere vender pueda hacerlo a un precio determinado o si alguien quiere comprar pueda hacerlo a un precio determinado por mucho que no haya una persona al otro lado que quiera comprar y vender. Más o menos cómo funcionan, que muchas veces eso, nos creemos que al final nosotros vamos a Binance, sería el marketplace donde compramos y vendemos, y a un lado estás tú, Sergio, que quieres comprar a 19.000 y al otro lado estoy yo, que quiero comprar a 18.950 y que al final el precio se nos queda entre compra y venta, lo vendemos a 18.000, o sea, 18.975 y ya estaría. Pero en muchas ocasiones, por ejemplo, en Bitcoin sí que esto pasa o suele suceder porque sí que hay mucha liquidez, es un activo bastante líquido, lógicamente no se puede asemejar a lo que encontramos, por ejemplo, en el oro o demás, pero es un activo muy líquido y sí que vamos a encontrar siempre una contraparte. Pero como he dicho antes, si vamos a un top 200 por market cap, si yo quiero comprar, no, ahora mismo no puedo decir una criptomoneda que un token de más del top 100, pero si yo quisiese vender ese token, posiblemente en muchas ocasiones no habría nadie que me lo quisiese comprar. Y ahí es donde entran en juego estos market makers, donde proveen de liquidez y consiguen que el mercado se mantenga líquido para que la gente o los inversores puedan ejecutar sus transacciones sin que incurran en grandes pérdidas. Justo. Y mucha gente critica el papel de market maker como si fueran manipuladores, como si fueran los malos del mercado. ¿Tú crees realmente que su papel es tan malo como dicen? ¿O crees que es un papel necesario para el mercado cripto? Es muy necesario que lógicamente ellos o las grandes instituciones se aprovechen de la liquidez del mercado. Al final, bueno, el mercado se mueve por liquidez y las grandes instituciones pues aprovechan de esta liquidez, que son los stop loss del inversor retail en muchas ocasiones. Se aprovechan de esto, nos barren nuestros stop loss y ellos llevan el precio a donde más le convengan porque tienen la capacidad para hacerlo. Pero es cierto que, como hemos mencionado antes, en un mercado donde hay muchos tokens que no tienen no existe esa contraparte para poder comprar y vender, son prácticamente imprescindibles. Si no hay una contrapartida a la que tú puedas venderlo, comprarle ese token, te lo vas a tener que comer con patatas o encontrar una persona a nivel, bueno, el mercado externo, en OTC, para poder venderle ese token o esa criptomoneda. Entonces, por mucho que manipulen, son totalmente necesarios, sobre todo en un mercado en el que no está regulado y todavía está en pañales, por así decirlo. O sea que bajo mi punto de vista son muy necesarios. Son muy necesarios y su papel de manipuladores puede que se difumine, por así decirlo, en activos muy líquidos, como pueden ser Bitcoin, Ethereum y un top 50, un top 100. Pero cuando pasamos a activos del top 200, como has comentado antes, top 300, al final el papel de manipulador creo que se hace más efectivo. Porque al final cuando el spread, la diferencia entre Ash y Bid
es más alto y ellos pueden conseguir más beneficios, ellos ven más sangre, entre comillas, ellos tienen más interés en mover un activo, en aportar liquidez a un activo del top 150 al top 300 antes que a un activo como Ethereum, por ejemplo. Claro, esto es un tema que puede causar controversia porque al final también ellos buscan muchas veces buscan pues tener cierta seguridad. Ellos, vamos a explicar un poco cómo funcionan. Ellos al proveer de liquidez, al ser la contraparte para una compra o una venta, lo que están asumiendo es un riesgo. Si ellos actúan como contraparte en la parte de la compra, si yo, por ejemplo, le vendiese un activo a alguien, bueno, quisiese vender un activo a alguien y no hubiese esa tercera persona, como puede ser Sergio, Sí. lo que existe es el market maker o el proveedor de liquidez, él me estaría comprando esa criptomoneda, ese token top 200, ¿vale? Lógicamente, al asumir mayor riesgo, porque estamos hablando de una criptomoneda o un token del top 200 o top 100 por market cap, ellos lo que tienen que cobrar es ese spread, esa diferencia entre el precio de compra y el precio de venta, es mucho más grande, porque ellos es la forma en la que ganan dinero y tienen que, pues, por así decirlo, cerciorarse o asegurarse de que bueno, minimizar los riesgos posibles. Lógicamente ellos tienen maneras para cubrirse, de bueno, pues, coberturas y demás métodos para al final, cuando adquieren ese activo, no incurrir en grandes pérdidas. Lógicamente ellos lo primero que van a hacer es intentar ganar dinero. Justo. Pero es cierto que, y ahí está el tema que luego vamos a tratar del tema de la regulación, a ellos lo primero que les interesa es mantener su activo y bueno, sus activos y su dinero a salvo. Su gestión Y de en caso riesgo. Sí. de proveer liquidez a ciertos mercados, por muy grande que sea el spread es decir, el precio de compra y venta, por muy grande que sea, muchas veces lo que pueden incurrir es que ellos no tengan otra tercera parte a la que venderle sus activos que han comprado. Por tanto, no les saldría tan rentable como podría parecer a priori. Es decir, tú vas a venderlo y ves que hay un spread enorme y a priori puedes pensar que ellos van a ganar mucho dinero por eso. Sí. Pueden ganar dinero por esa parte, pero después tienen unos tokens, unos activos que tienen que darle O a salida. riesgo Y si no lo de valores, encuentran, sí, sí. entonces ahí está la cuestión de que como estamos en un mercado que está en pañales, ese papel de market maker es fundamental y muchas veces vemos que no quieren desempeñarlo en ciertos activos y por eso se deslistan activos, porque Binance, por ejemplo, es un proveedor de liquidez, pero no le puede parecer rentable o ser rentable comprar un token del top 200, porque no lo quiere, no le puede dar salida. Justo, y es que además, hablando del tema de que está en pañales, cuando tú estás en un bull market, el market cap es mucho, mucho más elevado que actual. Me refiero, antes comentábamos, hablando que cuando estábamos en el bull run, hasta últimos del bull run más o menos, teníamos un market cap en cripto, que entre cripto y DeFi y demás, juntábamos 3 trillion americanos. Actualmente el mercado cripto no llega ni a uno, llegará a uno, Creo que no llega, creo que no. Si, no si llega ni a, Bitcoin no está llega en 300 y algo, No llega ni a uno porque solo Bitcoin antes estaba en 1 trillón de dólares, ahora está en, lo vi el otro día, en 300 billions sí, un americanos. poquito más o menos por ahí, sí. Por eso, entonces al final se ha ido 2 tercios de la liquidez que tenía del Exactamente. market cap de Bitcoin, se ha esfumado. Vamos, y no he mirado realmente criptomonedas del top 50 o top 70, pero tiene que haber sido brutal la fuga que ha habido No, de capital. es enorme y eso al final lógicamente repercute en la forma en la que nos queremos. A nosotros no nos incumben estos temas porque al final ya las cantidades que manejamos, pues a no ser que seas una ballena, que no creo que Por de aquí supuesto, nadie que por nos escuche, bueno, supuesto. ojalá haya alguien que nos escuche que tenga 10.000 bitcoins para vender, pero Sí, nosotros pero si queremos vender un bitcoin, si queremos vender 2 Ethereum, 0,5 Ethereum, lo que sea, podemos hacerlo sin problema y no vamos a incurrir en pérdidas. sí, hombre, de cara a tratar el tema de market makers es importante Pero ver cómo lógicamente lo... es el tema, por eso hemos hablado y ahora lo trataremos, el tema de la regulación. Que a nosotros no nos incumbe, pero como dices tú bien, a un institucional, a una grande empresa, si quiere comprar X Bitcoin, quiere comprar 10.000 Bitcoin, 20.000, lógicamente no lo puede hacer en el mercado ahora mismo. Bueno, lo vimos hace poco. Hace poco pasó que el supuesto hacker de FTX, que ya bueno, se dice que es Insider Job, que fue Sí, un propio trabajador el que filtró sí. o drenó esos fondos. El otro día fue a vender esos Ethereum que había drenado, lo hizo a mercado, porque bueno, al ser un hacker imagino que no lo podría hacer o cerrar el acuerdo
OTC mediante algún proveedor de liquidez y tumbó el precio de Ethereum, ¿no? Si no estoy equivocado. Ahora está rozando los 1100, creo que estaba por ahí más o menos. Pues el Pero otro sí, día sí, vi el lo bajó un gráfico par y de cientos de vi dólares. tres caídas y eran propiciadas por la venta que había hecho. Eso es lo que sucede cuando el mercado no es muy líquido, o en este caso el mercado de Ethereum sí que es líquido, el activo de Ethereum es líquido, pero cuando vendes grandes cantidades pasa lo que pasa. Y estamos hablando de instituciones, esto fue un hacker aislado, aparte las grandes instituciones como los bancos institucionales, JP Morgan y demás, ellos manejan cantidades muy grandes de dinero. No lo pueden hacer así. Y es que en este caso, la regulación ya no solo es una cuestión de adopción, por así decirlo, sino una cuestión de liquidez. Si Exactamente. te parece, Alex, vamos a introducir un poco el tema de la regulación. Creo que la regulación puede aportar muchísimo capital y muchísima liquidez al mercado cripto. Aquí, Y de aquí hecho, yo creo. justo voy a comentar la noticia que he comentado en la newsletter, ¿Mm? que ayer JP Morgan registrara la marca JP Morgan Wallet en el registro de patentes de Estados Unidos. Me parece una noticia, un notición, pero una noticia increíble que la gente está pasando por alto, porque al final no está Bitcoin en 70.000, está en 15.000. Ya, Pero esas son las que, noticias precisas. que el banco más grande de Estados Unidos y que es uno de los más antiguos del mundo vaya a ofrecer una cartera como Custodia. tal, me parece increíble, y hace unos meses incluso utópico. Pero una empresa tan grande y tan importante a nivel financiero ofrezca a su cartera, que tendrá millones de clientes, pero millones, cientos de millones de clientes, ofrezcan y lleven a la calle el activo digital, me parece una noticia increíble. Es importantísimo. Y al final, este tipo de noticias que pasan muchas veces desapercibidas son en las que nos tenemos que fijar en estos momentos de incertidumbre, de miedo y demás. Y lógicamente, que existan estos intermediarios, al final, los bancos se rigen por confianza. Lo que pasó, por ejemplo, con FTX, que hablamos de regulación, de que, porque me acuerdo que vi un tuit, no me acuerdo ahora mismo de quién, que decía, ¿qué hubiese pasado si todos los bancos, o sea, si todos los clientes de un banco hubiesen querido retirar sus fondos, como pasó con FTX, que al final lo que pasó era que no estaban Eso está claro, respaldados eso está claro, está claro. y no lo pudo sacar? Pues lógicamente los bancos al final lo que tienen con lo que cuentan es confianza, son años y años detrás, que si han hecho bien las cosas, pues la gente confía en ellos para depositar su capital. Por mucho que en muchos países tengan que dejar un 10% en reservas, en España sea un 1% lo que tengan que dejar en reservas, Sí. pero el hecho de que estos intermediarios, estos actores entren a mercado, otorga al mercado de las criptomonedas muchísima más confianza, que es justamente de lo que carece actualmente. Después de lo de FTX, no creo que nadie en su sano juicio que lo haya visto desde fuera y que no conozca las entrañas del mercado quiere entrar ahora mismo. Tiene un activo que se ha devaluado un 80%, bueno, desde máximos un 80% Bitcoin, y el mercado cripto está sangrando más de un 90%. ¿Cómo vas a querer entrar ahora mismo por tu cuenta, sabiendo que el segundo mayor exchange por volumen quebró hace nada? Y no es que quebrase, sino que lo que ha hecho es literalmente ha cometido, bueno, ha llevado a cabo esa mala praxis de los fondos de los clientes usarlos para lo que le daba la gana, que los ha Pero drenado es del un- sistema. O sea, no tiene ningún sentido. Lo que ha hecho es de ser, bueno, pues lo que ha dañado, o lo que ha mermado la confianza de los inversores este último evento, no lo podemos calibrar ahora mismo, pero se verá en futuros meses. El hecho de que entre en juego la regulación, la ley MiCA, entrará ahora a finales de 2023, creo que, si no estoy equivocado, Sí, sí, sí. otorgar esa confianza. Y al final es que esto, por mucho que sea un mundo sin confianza, o que el mundo de las criptomonedas se rija por la no confianza, o que no hace falta confiar en Bitcoin, no hace falta confiar en los smart contracts y demás, el mundo se rige por confianza. Tú depositas tu dinero en un sitio porque crees que te lo van a devolver. Pero Entonces hace falta, bajo mi punto de vista. al final, aunque a nivel interno tú regules el mercado cripto y tú crees una ley MiCA, la Unión Europea ponga X requisitos y lo regulen como tal, la publicidad que se da al mercado cripto con Bitcoin a 15.000 es mala. La publicidad que se da al mundo cripto con FTX quebrando es mala. La publicidad que se da al mundo cripto con Crypto.com, con Gate.io, con un Sí, montón de empresas al borde de la quiebra,
La publicidad que se da en telediarios es mala. Todo el mundo, o sea, salió en Telecinco, me parece, o en la uno en las noticias. Eso que lo vea mi padre, tu padre, te pregunta, ha quebrado el exchange entero, el de lo más importante. Estaba en el top 3, ¿no? Era Binance, KuCoin y FTX, Y ¿no? eran, Binance. no sé si por volumen era top 2 top 3. Bueno, al final era un Top exchange 3. donde Claro, me muchísimos... refiero, se ha quebrado. Si tú ves en la uno que Tom Brady, el mejor jugador de la historia de la NFL, ha perdido 500 millones de dólares en FTX, claro, gente de a pie de calle dice, pero bueno, entonces, ¿ahora qué pasa con el mercado cripto? ¿Por qué Y debería lo invertir peor en un de... activo que ha caído esta cantidad? Aunque Meta haya caído un 80%, aunque, Eso no se aunque Netflix dice. haya caído lo que sea, pero si Bitcoin ha caído esto, vas a tener siempre a la gente hablando de que el activo tradicional va a ser más seguro siempre que el activo Siempre, siempre. digital. Y lo ves del grupo Prisa, por ejemplo, Sí, sí, sí. del grupo, o sea, bueno, el periódico El País, el ABC y Sí, sí, demás, sí, sí, sí. se ha devaluado Sí. los últimos 20 años un 99% sacando ese Sí. tipo de noticias. Pero hay gente, de verdad, es que en España también con la cultura financiera que tenemos, que es prácticamente nula, hay gente que prefiere perder un 99% en 20 años, tener un activo que conozca y que pueda devaluarse o revalorizarse un 200%. Entonces, o sea, bueno, más bien un 100%, disculpad. Entonces, lo que pasa y lo que ha pasado. También hay que ver, en este caso, creo que también se ha mermado mucho la confianza por el tema de con quién estaba ligado SBF. Sam estaba ligado hace poco creo que salió una noticia de que, no sé si era el New York Times, iba a hacer un evento en el que estaban invitados Sí, Yeller, la presidenta de la FED. sí, O sea, estaba sí. metido gente muy, muy importante dentro del mundo tradicional, de las finanzas tradicionales, de la Sí, política. sí, sí, pero es que FTX, luego, Sam era el luego, segundo mayor donador. sí, pero es que eh, luego estos o días, sea, sí, perdona, Cuesta. Estos días, tío, entre todo el revuelo de FTX ha salido en Twitter y en noticias un montón de información y demás, y trapos sucios. Y creo que vi ayer que la Caroline, tío, la, 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 claro. la mano derecha de SBF, que Ajá. su padre era un cargo importantísimo en la SEC, o no sé qué historias. En plan, algo de eso Puede vi ser que dije, en el Fondo Monetario Internacional, su madre puede ser. Bueno, justo, tío. tenía ligado, aparecía en todos lados como tal. Y al final, Donaba, entre lo que ha salido de Bahamas, lo que ha salido de Alameda, lo que ha salido del esquema este que subió uno de la CT, no sé cómo, no sé qué fue, que subió un esquema increíble donde se veía todo lo que hacía Alameda con FTX y demás, fue como, tío, es espectacular. En plan, no ha salido antes. O sea, ya, y por tiene que eso hace llegar el falta market que justamente salga. esto ahora mismo. Viene la regulación, que es que parece que está todo coordinado, por así decirlo, aunque parezca muy conspiranoico, pero es como te caes y a la que te caes aparece una mano para levantarte, que la mano pone ley MiCA, ¿vale? Por así decirlo, hay un informe que pone ley MiCA. Sí, Entonces viene como muy, muy perfecto, con el tempo perfecto, ¿no? Y yo creo sinceramente que en caso de que, bueno, que sí que va a venir bien las cosas como son. Aquí hay maximalistas que defienden la descentralización, pero la realidad es que la gente que puede interactuar con un protocolo actualmente, que por ejemplo se puede meter en la wallet de Polkadot, sabe leer un smart contract para saber si le pueden drenar sus fondos, si hay alguna variable que pueda controlar esos fondos o que los pueda paralizar, lo sabe un 10% y está tirando mucho a la alza, un 10% de los inversores retail actualmente. Entonces, que haya un amparo a nivel legal, entre en juego esta ley MiCA, lo que yo estoy hablando lógicamente desde mi punto de vista al ser trader, yo hablo siempre desde el punto de vista especulativo. Yo el activo cuando invierto en Bitcoin lo hago lógicamente por la tecnología y porque lo conozco, pero en vistas de que haya una revalorización de aquí a los siguientes años. No tengo un plazo temporal corto, pero lo hago por eso. Hay gente que lo hace por la tecnología y me parece genial. Pero yo mira, en vista bajo mi punto de vista de especulador, me viene bien o quiero que haya esta regulación para que la gente, para que haya más liquidez, para que entren nuevos inversores y este activo, bueno, y tanto inversores como institucionales como retail, y que el precio del activo, lógicamente, porque una mayor demanda, o el precio del activo suba. Bajo mi punto de vista, es lo que opino yo. mira, gente como del equipo como Gila nos va a matar, porque Gila es ¿Mm? pro DeFi y a Gila le encantan las DeFi y la centralización como tal. Pero lo he dicho en diferentes podcasts, lo he dicho en alguna entrevista, lo he dicho en redes sociales, lo he dicho por todos lados. La utopía de que algún día el mercado cripto llegue a la tradicionalidad
a través de la descentralización me parece una utopía, literalmente. Porque si tú quieres llegar, lo que digo siempre y lo repito 1000 veces, si quieres llegar algún día al mercado cripto que valga 10 trillions, 10 trillions, no puedes no puedes limitarlo de esta forma. Aparte de que los agentes reguladores no van a dejar al mercado cripto Ya, llegar exactamente. a esa cantidad de dinero sin regularlo. ¿Tú te crees que el Fondo Monetario Internacional, que la SEC, que la Unión Europea van a dejar, o el Banco Central Europeo, la Reserva Federal, van a dejar que haya un mercado de 10 trillones de dólares sin Regular. regular? ¿Tú crees que no No, se no, van a lucrar? ¿Tú crees no, que no se no. van a lucrar? O sea, me parece imposible. Además, si quieres que el nivel de usuarios pase de ser X millones como es ahora a 1000 o 2000 millones de personas usando criptomonedas, tienes que hacerlo user friendly, tienes que hacerlo Es lo que que iba la a decir gente justo, lo sí. pueda entender, que la gente lo pueda utilizar, que mi padre, que gente de 40, 50 años lo pueda utilizar, que la gente tenga vehículos de inversión en entidades financieras tradicionales para poder llegar a ese market cap que todos deseamos, ese precio del Yo activo creo que que todos deseamos. estamos de acuerdo aquí. Punto. Ya está. No vas a. Sí, yo veo bien que haya activos, yo que sé, haya vehículos de inversión como Uniswap 3, como un montón de activos que hay, de vehículos de inversión que hay para invertir, pero no creo realmente que sea la vía para que el mercado cripto evolucione hasta donde queremos que evolucione como tal. Exactamente. Hace falta confianza y hace falta experiencia de usuario, que es lo que has comentado justamente ahora tú. Sin esas dos variables, sin que no se recupere la confianza y se va a recuperar mediante actores tradicionales y mediante regulación, va a ser así. Siempre y cuando no se recupere esa confianza, el mercado cripto no se va a recuperar. Lógicamente va a ir ligado a nivel macroeconómico, cómo afecten o cómo vaya o cómo se guíen las políticas monetarias que lleven a cabo tanto la Fed como la Unión Europea y demás. Pero sin esa confianza y sin esa experiencia de usuario, sin que la gente, como dices tú, sin que tu padre, mi padre, quien sea, pueda él mismo coger y entrar a comprar un activo sin tener que quebrarse la cabeza. Y esto es muy sencillo. Puedes conocer las reglas del juego y unirte a él, saber con qué juegas y utilizarlo a tu favor, o renegarlo, o renegarte, o intentar buscar otras alternativas, pero que sepas que al final el nivel de control que hay y que habrá, sobre todo con las CBDCs, va a ser brutal y que va a ser muy complicado luchar contra esto. Prefiero eh, en cierta parte la centralización, porque sé que es inevitable. Sí. Prefiero que juegue a mi favor, intentar evitarla y luchar contra ella, sinceramente. Ok, Alex, y ahora que has mencionado el tema de las políticas, ¿cómo ves el mercado actual a nivel macroeconómico? ¿Cómo crees que lo están haciendo el Banco Central y la Reserva Federal? ¿Y cuál es tu opinión sobre lo que se puede venir los siguientes meses, viendo que ya los bancos a la gente retail, a la gente de a pie de calle, están dejando de dar hipotecas y préstamos a nivel fijo, a interés fijo, perdona, sino que van más hacia variable, y lo que esto puede desencadenar con la subida de tipos de interés y demás? ¿Cuál es tu opinión al respecto? Pues yo en cuanto al mercado se refiere, prefiero y me dejo guiar por los datos que van saliendo, no intento anticipar ningún movimiento, prefiero comprar con confirmaciones. Lógicamente, esto hay que diferenciar a nivel especulativo, a nivel lo que viene siendo hold, Si mantener quieres, a largo plazo. perdona Alex, si quieres dar tu opinión a nivel especulativo o como trader como tal, y si quieres la doy yo más como fundamentalista, por Vale, así decirlo. Si perfecto, quieres, perfecto, ¿vale? Así damos perfecto, un perfecto. par de puntos de vista Eh, distintos a la gente, ¿vale? como trader y a nivel, aunque sea trader, lógicamente tengo en cuenta los datos macroeconómicos. Yo lo que me guío es, pues, cuando haya confirmaciones de datos macroeconómicos positivos, cuando tengamos una reunión en la que la Fed hable de esa posible aceleración en la subida de tipos de interés, cuando vea que el mercado laboral de Estados Unidos se sigue manteniendo fuerte, que sigue cerca de la tasa natural de paro de 3,5 y cuando tenga confirmaciones en el gráfico. Si yo veo que de momento se siguen quebrando mínimos, que para nada una reversión en el precio y sobre todo con fuerza, yo de momento lo que viene siendo a nivel especulativo no compraría nada, si es a no ser que sea para operaciones de intradía, no compraría nada porque es que de momento lo que hay actualmente no hay ninguna confirmación como para comprar un activo y aguantarlo un par de semanas a expensas de que se revalorice, bajo mi punto de vista. Es lo que opino. Me dejo guiar por los datos macro que vayan saliendo, no anticiparnos a los suelos de mercado porque
sinceramente, al final, bueno, somos bastante jóvenes y creo que el mantenernos humildes en este tipo de situaciones es lo más sensato que podemos hacer. Adivinar el suelo de mercado es imposible, no lo sabemos cuándo va a ser. Puede ser en 9.000, en 10.000, en 12.000, puede bajar incluso más. Entonces, que contemos con esos niveles, que se pueden visitar esos niveles, que mantengamos liquidez para esos niveles y simplemente lo que tenemos que hacer es, pues, en el momento que tengamos confirmaciones a nivel especulativo, comprar. Y si no, pues, a ver, teníamos que haber trazado un plan para saber que esos niveles se podían visitar y utilizar nuestra liquidez según marque nuestro plan. No hay más. En mi opinión, creo que coincido contigo en que hay que mantenerse humildes al ser tan jóvenes. Pero ayer me hizo reflexionar un tuit que vi de Garci. Y Sí, era que básicamente nos ha faltado, a mí personalmente, me ha faltado confiar en mi análisis y confiar en lo que yo creía que iba a pasar. Ni mucho menos voy a decir que yo supiera que fuera a pasar esto, porque no quiero ir de Michael Barry ni nada de eso, en plan, no voy a ir de eso. Pero yo tengo conversaciones con García y contigo, Cuesta, de hace bastante tiempo, en la me que acuerdo. hablábamos de que podíamos visitar zonas de este tipo, en la que hablábamos de todo lo que estaba pasando, de cómo está perfilándose a nivel macroeconómico todo. En mi opinión personal, desde la inyección masiva de estímulos que hubo con la pandemia, Mm, estábamos en un mercado dopado, sí, exactamente. en un En mercado que esteroides. estaba como si fuera un ciclista hasta arriba de doping. Yo creo que eso era algo muy negativo en el medio o largo plazo. Al final, cuando este estímulo se ha intentado retirar y absorber por entidades centrales, nos hemos encontrado con que las expectativas de los inversores y los reportes y statements de empresas, que por desgracia la bolsa va muy ligada al mercado El cripto tradicional va siempre de la mano. y está proporcionalmente ¿Relacionado? Sí. relacionado, nos hemos dado cuenta de que eso se ha ido desinflando, el mercado tradicional ha ido bajando por un doping inyectado y al final el mercado cripto, si ya de por sí le tocaba una corrección o un bear market, se ha visto Acentuado. influenciado por se ha visto potenciado esta caída por lo que hemos vivido. En cuanto en qué estoy haciendo ahora y en cómo veo los siguientes meses, yo ahora me estoy manteniendo muy cauto. Como tú sabes, yo guardé liquidez porque yo esperaba que hubiera haber una buena hostia. Y yo guardé mucha liquidez y fui saliendo del mercado poco a poco. Eso no quiere decir que sea perfecto y nada tiene que vender en pérdidas, alguna criptomoneda, obviamente. Pero actualmente lo que hago es mantenerme cauto, hacer DCA y hacer compras progresivas en Bitcoin y Ethereum y BNB. Bueno, esa es mi actualidad ahora mismo. No quiere decir que esté comprando y piense que no vaya a haber más fondo. Yo me da igual comprar en 15 que en 18, que en 25, que en 12, porque Mm. creo que el futuro está mucho más arriba. Por lo cual, mantenerme con la sangre fría, calmado, trabajando todos los días y decir, X el día tal de cada mes voy a hacer compras para ir acumulando poco a poco y mandando a mi ledger, es lo que se puede hacer. De cara a los siguientes meses, lo hablaba el otro día con Pablo, yo creo que vamos a tener un problema a nivel retail, que el precio del dinero sea más caro con la subida de tipos de interés para intentar frenar la inflación, porque aunque hayamos normalizado una inflación del, como tú has dicho antes, un 8, un Sí, 9, un sí. 7%, me parece criminal y al final, aunque a lo mejor vayan a reducir el ritmo de subida de tipo de interés, creo que igualmente va a ser necesario subirlo más, porque no vamos a poder frenar la inflación de otra forma. Yo creo que esta subida de interés va a hacer que a la gente le suba un montón la letra de la hipoteca, le suba bastante los Sobre préstamos todo en España. que tengan pendientes, aquí en España, por ejemplo. Y eso va a hacer que, sumado al coste de la gasolina, los combustibles, al coste de la electricidad y del gas, que la gente lleva hasta el cuello, que luego encima el préstamo que tengo para comprarme el coche me cuesta más caro y que encima la hipoteca me va a salir más cara porque el Banco Central Europeo va a subir el dos tipos de interés, ya el Euribor,
y demás, ya que hay que frenar la inflación. Todo esto va a hacer una bomba de relojería y creo que podemos tener un par de sustos más en el mercado. Pero eso no quiere decir que mi opinión sea la correcta, ni mucho menos. A lo Ya, ya. mejor Esto al final ya son... está descontado y lo peor ya se ha pasado. Pero como tú Totalmente. dices, no se puede saber el suelo del Esto mercado. al final, yo creo que lo que dices tú, y hay que ser cautos, hay que ser conscientes y sobre todo hay que tener un plan propio. Y si nos equivocamos, nos equivocamos nosotros, y si acertamos, nos acertamos nosotros. Porque no hay Exactamente, pero cosa sobre que todo más rabia dé, confiar en el análisis, claro, no no, hay, no no hay- dejarnos no hay llevar cosa que más por rabia todo. dé que hacer que tú tener un análisis, no cumplirlo y dejarte guiar por opiniones, por FOMO, lo que sea, y que acabes teniendo tu razón y que al final pues eso pierdas o ganes dinero que no deberías por no haberte ceñido a tu plan. Entonces creo que es lo más sensato el informarte, estar informado y formado sobre los temas de actualidad, sobre la tecnología en la que estamos invirtiendo, para que en caso de que, bueno, pues trazar un plan, tener unas perspectivas a futuro, que en caso de que se cumplan, pues decir, bueno, pues me he equivocado yo o he acertado yo, pero siempre sea uno mismo el que al final tome esa decisión. Y desde aquí os animamos a que de verdad tengáis ese espíritu crítico, como hablaste el otro día con Juan Pablo, Pablo. Y porque de es que es la única manera en la que creo que se puede crecer dentro de este mercado, asumiendo los errores y, pues bueno, las victorias o las veces que se acierta con los pies en el suelo, sabiendo que siempre el mercado nos pone o nos tiende a poner en nuestro lugar. Em, ¿Qué era lo y otro ya, que...? y Bueno, y ya con el pues tema de las políticas monetarias, al final hay que entender que el salario de una persona es el gasto de otra. Y como dices tú, si tenemos una inflación galopante ahora mismo, si nos encontramos con la subida de tipos de interés, donde en muchas ocasiones, sobre todo en España, no sé si nos encontramos en torno al 40% de hipotecas que están a tipo variable. Esto supone que de media le suban $100, o bueno, 100 euros, 200 euros a las familias sus gastos así de un mes a otro o de unos meses a otros. Pues esto, lógicamente, si hemos visto que lo que has dicho tú, que el mercado estaba en esteroides o estaba dopado por toda esa liquidez, lógicamente, si antes había una entidad que te regalaba dinero, porque es que yo lo digo, yo trabajé en Estados Unidos y a mí me llegó personalmente un cheque de 1.200 euros a fondo perdido. Eso, vale, y es así, yo soy el mejor ejemplo, yo ese dinero lo perfecto. invertí en criptomonedas. Si ese dinero, si en vez de tener eso que teníamos antes, esa inyección de capital, en vez de tenerlo, lo que tenemos es justamente lo contrario, que se está retirando, la FED está reduciendo su balance, Pero ya no se compran, ya no compran activos, ya no compran bonos de corporativos y demás para inyectar liquidez en el mercado, la están drenando, lógicamente eso influye en el precio del activo, lo estamos viendo. pero sin Entonces, tener, pero tío, sin tener residencia allí o sin ser nacional de allí, te llegó el cheque igualmente, tío. yo estuve trabajando allí 5 meses, 4 meses, y me acabó llegando. Coincidió justo con el tema del COVID y me acabó llegando. Pero sí, y es lo que digo, yo soy el mejor ejemplo, yo lo invertí en criptomonedas, igual que yo, lo hizo muchísima gente. Entonces, y eso justamente estamos viviendo ahora mismo la situación inversa. Por tanto, un activo como Bitcoin, que es un activo de riesgo, que en el momento que los tipos de interés suben, el apetito de riesgo de los inversores disminuye o las expectativas a futuro son mucho menos esperanzadoras, pues los activos como este y las small caps en cuanto a finanzas tradicionales y los criptoactivos, pues caen, no hay más. Y de cara a concluir, te quería preguntar sobre los ciclos de mercado. ¿Cómo crees tú que se rige el ciclo de mercado de las criptomonedas, tío? Lo que hemos estado hablando antes un poco y antes de empezar el Es podcast y bastante complejo sí, y que se puede dar para hablar bastantes horas, pero así a simple vista. yo me voy a guiar siempre y voy a basar mi análisis a nivel macroeconómico, voy a ver las diferentes variables, la liquidez que existe en el mercado, cómo se comportan los diferentes organismos e instituciones frente a la economía, los datos macroeconómicos que se van obteniendo. Y en función de eso, cambiaré o regularé o haré mi plan cara a futuro. Si yo los ciclos de Bitcoin no me los he estudiado nunca personalmente a fondo porque no los considero algo relevante.
sobre todo que tenemos que entender que Bitcoin, la capitalización que tenía Bitcoin hace unos años no se puede comparar con la de ahora. Entonces me parece como que se queda un poco obsoleto y que hay que añadirle más variables y que todo influye mucho más ahora que antes. Antes se veía mucho más magnificado porque pasaba a ser un activo de apenas unos millones de capitalización a pasar, pues lógicamente tiene mucho más potencial o tenía mucho más potencial de revalorización, pero ahora que ya ha entrado en una categoría de activo que no es que sea enorme, pero ya tiene unos cuantos miles de millones, ya cambia mucho las perspectivas y me parece que, como has dicho tú antes, las políticas monetarias que rigen el mercado, el tradicional, son las que rigen también el mercado cripto. Y en el momento que volvamos a ver una época de expansión y esta época de contracción finalice, donde igual no se vea otra inyección de capital de tal magnitud, porque creo que eso va a ser bastante improbable, que la masa monetaria aumente a tal ritmo y a tal magnitud como vimos durante la COVID-19, pero que sí que por lo menos esas políticas contractivas disminuyan o se reduzcan, sí que podremos ver otro posible escenario alcista para Bitcoin. Y por tanto, yo me baso y me rijo por las políticas monetarias y los datos que vayan saliendo. Los ciclos de Bitcoin los cojo con pinzas. Coincido contigo, pero también deberíamos sumarle la premisa de que los ciclos de Bitcoin como tal son ciclos naturales. Quiero decir, sabes que al final, al cabo de entre 2 y 4 años, depende, vamos a tener una corrección de mercado, ya sea más grande o más pequeña. Actualmente, el mercado cripto va ligado al mercado de la bolsa, ¿vale? Y cuando tenemos un año malo en bolsa, el mercado cripto es complicado que se desvincule y tire para arriba. Eso está claro. Pero también veíamos en años como 2018 o 2014 que realmente, o 2015, en ese momento no pasó nada malo en bolsa como tal. O sea, lo único que recuerdo es la crisis comercial de China y Estados Unidos y demás, la guerra comercial, pero como tal, creo que al cobrar importancia el mercado cripto y al ganar mucha más market cap que la que tenía antes, ha hecho que se una a la liga, entre comillas, de los Yo creo mercados que, tradicionales. Obviamente no creo que está a la también misma altura y mucho menos, pero el momento que se regule, que empiece a entrar más liquidez, que entren más actores institucionales, como lo que hablábamos antes de JP Morgan y demás, pues va a seguir los ciclos de la economía propia, de un ciclo expansivo, un ciclo contractivo. vamos a ver una transición enorme a nivel de ciclos. Es decir, si antes los ciclos de Bitcoin eran entre 2 y 4 años y demás, creo que ahora van a ser ciclos más extendidos, con oscilaciones mucho más reducidas como tal y más cercano al mercado tradicional, sobre todo cuando se empiece a regular mucho más el mercado y a asemejarse o a que los vehículos de inversión estén en entidades más tradicionales, ¿me entiendes? Esto es así. Cuanto mayor sea la capitalización de mercado de un activo, más complicado va a ser de doblarse esa capitalización y por tanto, cuando Bitcoin pues vuelva a alcanzar los máximos históricos, que doble ese precio y que por tanto doble esa capitalización de mercado, vamos a ver que va a ser muy complicado como lo es ahora en bolsa. ¿No? Vamos a dejar de ver esas rentabilidades estratosféricas que vimos durante el bull market de 2021. Lógicamente ahora nos encontramos en una situación en la que podemos volver a vivir en ciertas altcoins en un futuro cierta revalorización, pero donde estás asumiendo un riesgo enorme. Entonces hay que andarse con pies de plomo y lo que dices tú, cada vez se va a ver, se liga más y hay una relación más estrecha entre los mercados tradicionales, como ya lo hay, y el mundo de las criptomonedas. De todos modos, eso no quita a que actualmente creo que estamos ante un mercado cripto muy devaluado y que proyectos con potencial, como puede ser pues, Bitcoin, Ethereum, Atom, BNB, haya que estar fuera del mercado. Es decir, a mí no me vale que tú, cuando está el mercado cripto arriba y está BTC en 60K, no me preguntes, ¿es momento para comprar? Ya. Pues no, Pero eso ahora mismo es lo no. que pasa El siempre. tema es, ahora mismo cuando estamos en 15K y estamos dudando de realmente el mercado cripto, ahora es cuando tienes que comprar. ¿Me entiendes? Pero eso no se lo Porque al puedes. La, final, la aunque cuestión aquí en el es cómo se lo futuro, en el explicas. futuro, a lo mejor la revalorización o la volatilidad sea un poco menor, porque va a ser menor, no siempre vamos a tener estos porcientos que tienes en el mundo cripto, no quita que ahora, en el momento en el que estamos, no tengas que comprar, por así decirlo. Ya, aquí está lo de siempre. Hay que entender la psicología humana, cómo funciona el inversor retail y que
un activo que querían en 60.000 no lo quieren en 15.000, siendo el mismo activo, como puede ser Bitcoin, por ejemplo. Y esto es cuestión pues de educación financiera, de por nuestra parte intentar ayudar a que la gente comprenda lo máximo posible este tipo de inversiones. Y yo creo sinceramente que también hay que ser eso, tener autocrítica, saber en qué activos te puedes meter y en cuál no. Yo, por ejemplo, al dedicarme la mayor parte de mi tiempo a intentar entender o mejorar el trading, no le dedico el tiempo necesario a analizar un proyecto a fondo. Es que solamente me he estudiado a fondo 3 proyectos como tal. Al final Entonces, cada uno a lo que claro, le voy a interesa, ya está, invertir en tío. lo que conozco y no me voy a meter en camisas de 11 varas, por así decirlo, Justo. en proyectos, a no ser que sea puramente especulativo, que vaya con stop loss y sea solamente un movimiento. No voy a invertir en proyectos a largo plazo que no conozco, y cuando digo no conozco, me refiero a hacer un examen o un estudio muy exhaustivo sobre lo que la tecnología que hay detrás, lo que puede potenciar, está detrás del proyecto, porque al final estos son, aunque no haya una contabilidad que se pueda parametrizar después, hay gente, hay alguien, hay un CEO, hay una empresa, por así decirlo, detrás que respalda ese proyecto. Si no conoces todas estas variables y estás al 99% seguro de esa inversión, yo no lo haría. Entonces, prefiero, como no tengo el tiempo y ahora mismo la capacidad para hacerlo, prefiero mantenerme al margen y que sea otra persona, delegar en otra persona ese tipo de estudios o de análisis, como puede ser pues, bueno, vosotros de la parte fundamental, porque al final es eso, no soy consciente de que mis capacidades ahora mismo para ello y el tiempo que requiere no los tengo. Entonces, hay que saber dónde estamos, dónde queremos ir, y muchas veces dar un paso atrás para, pues bueno, tomar carrerilla o bien verlo desde la barrera, que es como mejor se ve muchas veces la situación. Genial, Cuesta, pues creo que hemos cubierto todos los temas que tenemos Sí. apuntados. Me parece que hemos aprendido muchísimo y que la gente que nos escuche se ha llevado una buena charla. Así que Esperemos nada, que sí. familia, muchas gracias por escucharnos. Axel, Alex, gracias por todo. A ti, Sergio. Gente, hasta la próxima. Un abrazo y hasta pronto. Chao, chicos.